llevando muchos comentarios y reflexiones que creo son muy fecundas. Recién lo que Débora decía, recién lo que Silvina decía, yo lo quiero retomar en primer lugar. ¿Cómo no? Yo creo que correr a Patricia Bullrich por derecha es salirse del campo del liberalismo. Epa, muy título, qué buen Creo título, que qué esto buen es graf, fundamental, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich representa como figura del PRO el ideario liberal. Claro. Ese ideario liberal, desplazado por él con una posición de extrema derecha y arrogándose él la representación del liberalismo, está procediendo de tal manera que reduce el liberalismo a algo que también subrayaba Silvina, que es el no tener adversarios. ¿Es posible concebir el liberalismo sin adversarios? Yo no puedo entender que el liberalismo no sea una apología del pluralismo. Ahora, este hombre no quiere adversario. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece, queridos televidentes? A aquello que presuntamente va a dejar atrás, pero como Silvina recordaba, guarda silencio a la hora de tener que decir esto que decía Orwell, el gran novelista. Todos son corruptos, pero hay algunos que son más corruptos que otros. Son mis adversarios. ¿Esos son los corruptos? No. ¿Qué le falta a este hombre? Poder de persuasión, porque si deja de gritar y tiene que exponer ideas, se vuelve absolutamente prejuicioso. En consecuencia, este es un punto que me parece muy importante tener en cuenta. El gran adversario presunto de Patricia Bullrich, llamado Javier Milei, es un hombre que no tiene recursos del liberalismo para combatirla, sino desde el autoritarismo. A mí me gustaría preguntarle a Santiago algo respecto de la idea de libertad, ¿no? Aprovechando tu presencia, porque Milei ha hecho de el concepto libertad, bueno, un eslogan de campaña que permanece y que ha aprendido muy fuerte, sobre todo entre los jóvenes. ¿Qué te sugiere a vos esta idea de libertad en la representación de lo que Milei dice que quiere hacer, ¿no? ¿Qué le decimos a Leuco? Que no deje la audición, porque vamos a hablar de la libertad, nos va a llevar mucho tiempo. Pero podemos empezar por esto, es fundamental lo que planteás. Lo que Milei entiende por libertad es la posibilidad de desprenderse de obligaciones. Es decir, poder realizar un deseo absoluto de bienestar sin contención social. Ni siquiera de la ley. Eso, y fundamentalmente la abolición de la ley. Porque ¿qué es la ley? Es la posibilidad de ejercer la libertad en consonancia con el derecho del otro. ¿Quién es el otro? El que no piensa como yo. Ese es el otro. Es aquel que tiene ideas propias que no coinciden con las mías. Vuelvo a Gandhi y sigo con la libertad porque es fundamental. ¿Qué dijo Gandhi? ¿Qué dijo? Qué bien que estos epígrafes que colocás en la audición. Gandhi dijo que no nos tengamos que avergonzar entre nuestros hijos por no haber combatido desde nuestras convicciones, aún a riesgo de haber perdido. Esto es lo esencial. Mi tesis, ¿qué es la libertad? La capacidad de entender la existencia como insistencia en el valor de la convivencia con el que no es como nosotros. Milei no tiene un proyecto de convivencia, sino de supremacía. Interesantísimo. Sí. Sandra Pita, si querés decir algo sobre el general de Milei, o si no, vamos al tema que más conoces, que el CONICET. Sí, preferiría evitar hablar de él porque... prefiero evitarlo. Perfecto, no hay ningún problema, con toda libertad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no desarrollamos un poquito cómo cayó entre tus compañeros del CONICET? Es la primera pregunta. Claro. Segundo, la presencia de Filmus en la protesta me parece a mí que los perjudica porque los perfila demasiado en un partido, además en un dirigente que ha sido un perdedor serial de elecciones, rechazado una y otra vez por la gente con su voto. Y lo tercero es, ¿qué tipo de modificaciones harías vos si, por ejemplo, Patricia Bullrich te pregunta? Bueno, las declaraciones de él cayeron muy mal en todos, es decir, en todo el espectro de CONICET, porque en realidad lo que él hace es subestimar el trabajo de muchísimos investigadores, que realmente es una tarea muy exigente. Quizá en el Estado es el organismo más meritocrático que hay, a pesar de todos los problemas que tiene. Entonces, pues subestimarlo, y yo creo que también tampoco entiende muy bien de qué tratan los sistemas científicos.
el sistema científico argentino y los sistemas científicos internacionales. Con respecto a la marcha, hoy hablábamos con amigos que habían tenido la idea de ir, que no son de... ¿Vos fuiste? No. No, porque yo ya me imaginaba lo que iba a pasar. Claro. Los 2 dedos en B. Los 2 dedos en B. Claro, entonces Claro. cuando dijeron, bueno, no, vamos a unirnos todos, se llegó, mira, esto va a ser partidario como ha sido todos estos años. Claro. Y la verdad es que no nos ayuda eso. No nos ayuda para nada que aparezca Salvarezza, que aparezcan líderes, directivos, que esto no quita de que sean buenos investigadores. Ahí estamos porque- viendo la foto de hoy Sí, con sí. Daniel Filmus al centro, Sí, ¿no? siempre insisto que muchos de estos investigadores son de excelencia. Lo que Claro. pasa es que han politizado mucho y han hecho de, no quiero decir una unidad básica de CONICET porque no es eso, pero han quitado la libertad de pensar críticamente. Bueno, eso contribuye a la idea de Milei, ¿no? Les hace un favor a Milei. Exactamente, Ahora, eso Milei nutre. dijo algo que a mí me llamó la atención cuando habló acá con Johnny de la idea de cerrarlo, privatizarlo, en fin. Dijo, no produce nada. Claro, bueno, a eso Entonces, voy. eso me parece interesante porque la verdad, en el mundo entero, pero en la Argentina particularmente, hay desarrollos científicos que investiga el CONICET, por ejemplo, que pueden redundarle miles de millones de dólares al país. Claro, pero el tema es que eso es un potencial que no se desarrolla en su totalidad por un sinfín de razones. Vos me preguntabas qué cambios. Bueno, Claro. yo a Ricardo López Murphy le presenté, yo estudié varios sistemas científicos en el mundo, hay algunos que a mí me parecieron, no es cuestión de copiar y pegar No, jamás, pero ¿no? tomar referencia. Pero exitosa. le dije, mira, uno de los sistemas que más me pareció interesante, bueno, fue el alemán que tiene, por ejemplo, el Max Planck, que hace Claro. ciencias básicas, etcétera, pero tienen en los institutos Fraunhofer, y los institutos Fraunhofer se dedican justamente a aquellos desarrollos que dan patentes. Claro. Inclusive, bueno, fueron los creadores del MP3, para dar un ejemplo, y de varias patentes más. Entonces dije, mira, esa sería una buena idea para instrumentar acá. Incluso estoy buscando financiamiento para ir a hacer una estadía, no consigo todavía, pero bueno, en algún momento se me va a dar. Pero hay maneras de optimizarlo. O sea, lo que ocurre con CONICET justamente es que hay como una mentalidad antiempresaria, Claro. anticapitalista, Claro. y hay investigadores que sí quieren llevar adelante sus desarrollos, transferirlos, y que se encuentran con miles de trabas. Yo misma, con una colega que es kirchnerista, casualmente, tuvimos como 2 años y pico para tratar de que se firmara un convenio con una empresa. Y eso Claro, iba a lo ven redundar... como el diablo. Exacto. es un- Y además, siguiendo el razonamiento que desarrollabas también, yo creo que hay una actitud profundamente anticientífica al partidizar el problema. Claro. Porque el objetivo primordial de la ciencia es tratar de conocer una verdad que escapa al plano de la sectorización ideológica. Más vale. No digo que lo alcance, pero ese es su propósito. Desde el lado de la partidización, lo que se produce es una reducción de los objetivos de la ciencia a los intereses de una conducción política. La historia ya ha demostrado acabadamente Sí. que cuando esto ocurre, la ciencia no es libre Claro. para poder proceder. Hay muchos ejemplos, no quiero dar el más evidente, por supuesto, pero hay muchos ejemplos de la ciencia al servicio de un gobierno en particular, y justamente tiene que Claro. ser lo más libre posible. Todos los organismos estatales tienen que ser independientes, Claro, ¿no? mucho más Pero claro. mucho más Sí, donde claro. justamente tiene que promoverse el pensamiento libre. Ahora, sí es verdad que baja la productividad, en eso le doy la razón, pero eso tiene un motivo. El problema fue que el kirchnerismo, la política era que entrara más y más y más y más gente al Eso es. sistema. Que O no sea, con el mismo implica- presupuesto, Claro, el mismo una presupuesto, base que no mucho más implica que amplia. los que ingresaran fueran de mala calidad. Lo que ocurre es que si uno no tiene recursos, va a terminar siendo No puede poco Es que la productivo. ciencia Claro. como pretexto desemboca en el auge de la ideología. Es un pretexto la ciencia, es un pretexto la investigación. ¿A dónde puede ir un país que debe subordinar la libertad de pensar e investigar a los intereses de un sector gobernante? Claro. No puede avanzar, no puede haber progreso. Estaba pensando que cuando contabas cómo es este tipo de trabajo que hace el CONICET cuando se trabaja profundamente y con investigación independiente. Tuve la posibilidad de visitar el Instituto Weizmann en Israel y, entre otras cosas, pude comprobar que el nivel de inversión es muy grande
el nivel de independencia del Estado es muy grande y ha significado, entre otras cosas, que las 8 patentes de medicamentos más importantes del mundo, de las 25, 8 fueron generadas por el Instituto Weizmann, y al vender esas patentes ha generado un nivel de ingreso para que siga reinvirtiendo. Bueno, esa es la idea. Esa es la investigación. Ese es el criterio que debería... Sí, el modelo de Israel, el modelo de Irlanda, el modelo de Alemania. Hay varios modelos que evidentemente no podemos copiar y pegar porque eso siempre es peligroso. No, más vale. Pero sí adaptarlo. Nosotros tenemos una rica tradición científica en Latinoamérica, creo que es una de las más ricas, junto con México y Brasil, pero creo que la nuestra es la más Además, extensa. tenemos 2 premios Nobel Exacto. en el rubro ciencia, ¿no? El tercero no lo cuento porque el pobre fue en Inglaterra, pero digamos, también lo podemos considerar nuestro. Entonces tenemos esa base. Trabajemos sobre esa base. ¿Pero quién define o decide que un proyecto científico avance o no? ¿Por la partidización que hay o la ideologización de los mismos? ¿Dónde y cuándo se define eso? Bueno, no, esas son... A ver, la financiación de los proyectos se da con subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que fundamentalmente se maneja con préstamos del BID, préstamos del Banco Mundial, del BID, bueno, Silvina, por ahí lo pueden explicar mejor. Y eso se decide en esa agencia, que también nadie menciona la agencia. La agencia es un ente que es bastante interesante como para analizar cómo funciona, porque la composición de las comisiones son casi a dedo, no es demasiado... Ahí sí que yo diría que hay un nivel bastante grande de arbitrariedad o de elección. Ahí yo pondría, mi mirada la pondría más ahí. Debería ser los mejores, los de excelencia, los más transparentes, los de mayor capacidad, no importa de qué partido sea. Les puedo contar una anécdota que viene muy al caso. ¿Cómo? En 1919, Planck gana el Premio Nobel de Física. Sí. En 1919 Alemania estaba en una situación catastrófica, pero él gana el premio Nobel y Alemania con él gana el premio Nobel. Claro. Poco tiempo más tarde, cuando Hitler empieza a ascender políticamente, circula la idea de que Planck debe prescindir de su centro de investigación, de todo el equipo con el que trabajaba, porque tenía el defecto de ser judíos. Claro. Entonces Planck lo va a ver y le dice, lo va a ver a Hitler. Y le dice, mire, en aquel momento era una figura de creciente proyección política y ya prácticamente el líder de Alemania. Dice, los hombres y mujeres con los que yo trabajo fueron los que hicieron posible el premio Nobel de Alemania en 1919 y le dieron a Alemania un reconocimiento mundial que en otros campos no tuvo. Por favor, déjeme seguir investigando con quienes han hecho posible el premio Nobel. La respuesta de Hitler fue clara. Usted ocúpese de buscar investigadores, yo me ocupo de los judíos que trabajan con usted. Impresionante. Bueno, si me permiten un minutito, hay una anécdota de Fermi. Fermi, bueno, investigador italiano que tuvo que exiliarse porque estaba casado con una judía. Pero el tema es, lo interesante de todo esto es que Fermi era afiliado al partido de Mussolini. Entonces, en un congreso, una vez le preguntaron a un sobrino por qué se había afiliado. Dice, bueno, en realidad porque no se perseguía a los... Bueno, pero ya Mussolini ya era Mussolini. Dice, bueno, pero no era el Mussolini que fue después. En realidad, él se había afiliado porque avanzaba su carrera científica a través de eso. Cuando empezaron a perseguir a los judíos, ahí fue cuando él toma la decisión de irse. Pero estaba afiliado al partido de fascista. Entonces le preguntaron, y si él no hubiera empezado a perseguir a los judíos, ¿qué hubiera ocurrido? Y quizá hubiera permanecido en Italia con Mussolini. Es decir, que las historias a veces de los científicos no son tan puras. Claro que no. No estamos hablando de la pureza científica, sino de la intolerancia al talento. Exacto. Que es distinto.